absorbe alrededor de 2.000 millones de toneladas de CO2 cada año. Una fortaleza verde inquebrantable, uno de los depósitos de carbono más grandes del planeta. Amazonas. El río Las Piedras, un afluente del Amazonas, ha corrido con fuerza durante milenios, alimentando la vida abundante que se esconde bajo densas copas de árboles. Es uno de los ecosistemas más salvajes y extremos del planeta, donde la naturaleza actúa como un enemigo implacable y al mismo tiempo como una madre generosa que sustenta toda la vida. El más grande, el más poderoso, único y peligroso. Para sobrevivir y dominar, los depredadores supremos se lanzan constantemente a la lucha por la existencia. Crean un ecosistema donde un frágil equilibrio se mantiene cada segundo. Bienvenido a la Amazonia salvaje, los misterios de los depredadores supremos. Una de las regiones más salvajes y biodiversas del planeta, el Amazonas, conocido como el pulmón verde de la Tierra. También es el escenario de supervivencia más feroz para los animales más poderosos, donde los depredadores supremos controlan y dominan la cadena alimenticia. Escondido bajo el espeso follaje, el jaguar avanza con pasos silenciosos como el viento, cazando de manera sigilosa y llena de sorpresas. En las aguas, la gigantesca anaconda envuelve a su presa, utilizando su musculatura para sofocar la vida en cuestión de minutos. En los tranquilos meandros del Amazonas, el caimán negro reina supremo sobre todas las criaturas. El Amazonas, un lugar donde la vida y la muerte van de la mano, es un testimonio de la existencia de las especies a lo largo de millones de años. Aquí, las batallas por la supervivencia son una parte esencial del ciclo de la vida. Antes de convertirse en la vasta selva tropical que conocemos hoy, el Amazonas pasó por una historia geológica llena de cambios drásticos durante millones de años. La aparición y el levantamiento de los Andes empujaron los ríos y lagos hacia el este, cambiando el flujo del río Amazonas de oeste a este, desembocando finalmente en el Atlántico. Este desplazamiento transformó una vasta región de aguas en una inmensa selva tropical rica en nutrientes y constantemente húmeda. Este cambio creó un entorno perfecto para el desarrollo de una de las selvas más biodiversas del mundo, conocida como el Amazonas. La selva amazónica, con su belleza salvaje y majestuosa, se extiende a lo largo de 9 países de Sudamérica: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. El corazón de esta selva está en Brasil, que abarca aproximadamente el 60% de su superficie total, como un pulmón verde gigantesco del planeta. Formada sobre una base geológica estable, el Amazonas es un tesoro natural con depósitos de aluvión ricos en nutrientes, aportados por el río Amazonas y sus cientos de afluentes a lo largo de millones de años. El paisaje está dominado principalmente por llanuras bajas y valles fluviales, salpicados con colinas y arroyos caudalosos, formando un cuadro natural rico y diverso. La selva amazónica se distingue por su manto verde compuesto de múltiples niveles de vegetación, desde raíces profundamente arraigadas
hasta la alta capa del dosel, donde los rayos del sol apenas tocan las copas de los árboles. El río Amazonas, como una cinta plateada que serpentea a través de la selva, lleva agua y nutrientes, alimentando la vida en cada rincón. Este río no solo es el sistema circulatorio de la selva, sino también un símbolo de vida eterna dentro de un ecosistema abundante y sostenible. La selva tropical del Amazonas es una maravilla natural donde la vida prospera con un nivel de complejidad y diversidad que supera a cualquier otro lugar en el mundo, como un testimonio de la asombrosa creación de Dios. Con aproximadamente 390.000 millones de árboles de 16.000 especies diferentes, el Amazonas se asemeja a un inmenso tapiz verde tejido por el Creador, lleno de vida y armonía. Es realmente impresionante cómo solo 100 especies de árboles representan el 50% del total, reflejando el diseño perfecto de Dios para mantener el equilibrio ecológico único de este lugar. Un estudio publicado en Science Advances en 2023 estima que el Amazonas podría albergar hasta 80.000 especies diferentes de plantas. El Amazonas es el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies del planeta, incluyendo más de 2.200 especies de peces, 1.300 de aves, 427 de mamíferos, 430 de anfibios y 380 de reptiles. Además de las grandes plantas y animales, el Amazonas es un tesoro de microorganismos con millones de especies de bacterias y hongos que desempeñan un papel vital en los ciclos de nutrientes y la descomposición biológica. Esta diversidad es una prueba clara de la capacidad de adaptación y la fortaleza de la vida en un entorno desafiante, pero lleno de recursos. El entorno subterráneo de la selva amazónica está compuesto por una capa de humus rica en nutrientes, donde los procesos de descomposición ocurren rápidamente gracias al clima tropical y húmedo. Según un estudio publicado en el Journal of Tropical Ecology en 2023, la selva amazónica tiene la capacidad de almacenar más de 100.000 millones de toneladas de carbono en su capa de humus, desempeñando un papel crucial en la regulación del clima global. En 2024 se registraron más de 2.000 especies de hongos aquí, formando una red ecológica compleja que conecta plantas y microorganismos como un sistema nervioso subterráneo de la selva. Estos hongos no solo descomponen materia orgánica, sino que también generan nutrientes esenciales que permiten a los árboles prosperar vigorosamente. Establecen una relación simbiótica con las raíces de los árboles, facilitando la absorción de agua y minerales del suelo, contribuyendo a la fertilidad y vitalidad de la selva amazónica. Así, el suelo del Amazonas se convierte en una tierra sagrada donde reinan los depredadores supremos. El jaguar, cuyo nombre científico es Panthera onca, es el felino más grande de América y el depredador supremo de la selva tropical amazónica. Cada una aprovecha sus ventajas particulares al cazar. Por ejemplo, los leones cazan en manadas con roles claramente definidos, los tigres suelen atacar desde los flancos y los leopardos emboscan a sus presas de manera sorpresiva. Sin embargo, un rasgo común entre ellas es que generalmente muerden el cuello de sus presas para asfixiarlas.
Por otro lado, el jaguar tiene un método de caza completamente distinto. Este gran felino posee la mordida más fuerte del género pantera, alcanzando hasta 1.500 libras por pulgada cuadrada. Gracias a esto, concluye su emboscada implacable con una mordida directa al cráneo de su presa, causando una herida letal en el cerebro que la mata instantáneamente. Esto hace que la dieta del jaguar en el Amazonas sea extremadamente variada, desde ciervos y jabalíes hasta grandes reptiles como el caimán negro. Sin embargo, a pesar de su gran fortaleza, el jaguar enfrenta el riesgo de una disminución en su población debido a la pérdida de hábitat y los conflictos con los humanos, con una estimación de solo 15.000 individuos en 2024. El suelo del Amazonas, bajo una capa de hojas secas en descomposición, no solo es el reino de los grandes depredadores, sino también el refugio de más de 430 especies de anfibios, cada una con estrategias únicas de supervivencia. Entre ellas destaca la rana venenosa de dardo, conocida científicamente como Dendrobates, un depredador sofisticado con un poder oculto dentro de su diminuto cuerpo. Estas ranas cazan insectos pequeños como hormigas, termitas y arañas, utilizando las hojas secas y las raíces de los árboles como escondites perfectos, mientras esperan el momento adecuado para atacar. Su capacidad para camuflarse en el entorno selvático y sus rápidos reflejos las convierten en depredadores impredecibles. Sus colores brillantes, rojo, azul, amarillo, naranja, son una advertencia contundente para cualquier depredador, indicando que en su pequeño cuerpo se encuentra un arma letal, la batracotoxina. Esta toxina, una de las más potentes en la naturaleza, es capaz de paralizar el sistema nervioso de su presa e incluso causar la muerte. Más diminutos que las ranas venenosas de dardo son los insectos y microorganismos que trabajan incansablemente bajo la tierra suave del Amazonas. Desempeñan un papel crucial en la descomposición de materia orgánica, enriqueciendo el suelo y manteniendo el ciclo de nutrientes. Entre ellas, las hormigas cortadoras de hojas son trabajadoras incansables, activas tanto de día como de noche. Cortan trozos de hojas de los árboles cercanos y los llevan a su colonia para cultivar un hongo especial, que luego sirve como alimento para toda la colonia. Cada colonia de hormigas cortadoras de hojas puede albergar millones de individuos, operando con un sistema de división del trabajo complejo y altamente eficiente. Las hormigas soldados se encargan de proteger la colonia, mientras que las obreras se ocupan de cortar y transportar las hojas. Bajo tierra, las colonias de estas hormigas pueden extenderse hasta 8 metros, formando una red compleja con cámaras dedicadas al cultivo de hongos y al almacenamiento de larvas, cuidadosamente protegidas de los depredadores y las duras condiciones ambientales. Ubicado a una altura de entre 30 y 50 metros sobre el suelo,
donde los rayos del sol atraviesan las densas copas de los árboles gigantes, el dosel de la selva amazónica es un mundo vibrante y único. Este nivel ecológico es crucial para regular el clima y mantener el equilibrio del ecosistema forestal al reducir la evaporación, preservar la humedad y proteger a las especies que viven debajo de los intensos rayos solares. El dosel almacena hasta el 40% del carbono de la selva amazónica, desempeñando un papel fundamental en la mitigación del cambio climático. Más de 20.000 especies de plantas diferentes habitan aquí, incluyendo árboles de hojas anchas y epífitas especialmente adaptadas para captar la luz. El dosel es un mundo autónomo, donde aproximadamente el 50% de las especies de la selva amazónica pueden completar su ciclo de vida sin necesidad de tocar el suelo. Uno de los habitantes más singulares del dosel es el perezoso, sloth, cuyo nombre científico es Bradypus, un mamífero que pasa alrededor del 90% de su tiempo colgando de las ramas de los árboles. Conocido como uno de los animales más lentos del mundo, el perezoso se mueve a una velocidad de aproximadamente 0.15 millas por hora. La lentitud del perezoso se debe a su dieta particular, compuesta principalmente de hojas de cecropia, flores y frutos, fuentes de alimento bajas en nutrientes pero abundantes en el dosel. Su sistema digestivo ha evolucionado para procesar la celulosa de las hojas, con un proceso digestivo que puede tardar hasta 30 días, permitiéndoles sobrevivir con una cantidad limitada de comida. El perezoso consume solo alrededor de 160 calorías al día, en comparación con las 2.000 a 3.000 calorías de otros animales de tamaño similar. El perezoso tiene garras largas y curvadas que le permiten aferrarse firmemente a las ramas, junto con un pelaje grueso que a menudo alberga musgo y algas verdes, lo que les brinda un camuflaje perfecto entre el follaje. Este pelaje denso sirve como refugio para las polillas, ayudándolas a esconderse de los depredadores. A su vez, las polillas ayudan al perezoso al alimentarse de las algas y hongos que crecen en su pelaje, manteniendo su higiene corporal. La relación simbiótica entre el perezoso y las polillas crea un pequeño pero complejo ecosistema en el cuerpo del perezoso. En las densas copas de los árboles del Amazonas, cuando cae la noche o comienza el amanecer, se escuchan aullidos resonando en el silencio del bosque. Son los aullidos de los monos aulladores, cuyo nombre científico es Alouatta. Sus aullidos pueden viajar hasta 3 millas de distancia, ayudando a los miembros de la manada a mantenerse comunicados y a no perderse en la inmensidad de la selva. Gracias a su laringe especialmente desarrollada, los monos aulladores producen los sonidos más fuertes entre todos los primates, como una forma de declarar su dominio territorial y advertir a otras manadas que no invadan su espacio. Además, estos aullidos crean una red natural de alerta en el dosel, donde los peligros acechan constantemente de parte de depredadores poderosos y ayudan a mantener el orden en el ecosistema. El mono araña, cuyo nombre científico es Ateles, es un maestro en el arte de sobrevivir en las alturas del dosel de la selva. Estos monos prácticamente nunca tocan el suelo. Pasan toda su vida suspendidos entre las ramas de los árboles, donde buscan alimento, se reproducen y cuidan de sus crías. El cuerpo del mono araña está diseñado a la perfección para la vida en las alturas.
Con brazos largos y una cola flexible que actúa como un quinto miembro, se mueven ágilmente entre las ramas como verdaderos acróbatas expertos. Su cola, que puede medir hasta 35 pulgadas, es lo suficientemente fuerte como para sujetarse firmemente a las ramas e incluso colgar todo su cuerpo solo con ella. Los monos araña pueden desplazarse a velocidades de hasta 15 millas por hora en el dosel, una velocidad impresionante que les permite evadir depredadores y acceder a abundantes fuentes de alimento. Los tucanes, pertenecientes a la familia Ramphastidae, son un símbolo vibrante de la selva tropical amazónica. Estas aves destacan por su gran pico colorido, que mide entre 6 y 7.5 pulgadas de largo y representa hasta un tercio de la longitud total de su cuerpo. Este pico no solo es una herramienta para alimentarse, sino también una maravilla biológica. Dios diseñó cada detalle de su creación. Formado por queratina y con cavidades de aire en su interior, el pico del tucán es tan ligero como una pluma, lo que les permite moverse con facilidad entre las densas copas de los árboles. Además, este pico actúa como un radiador natural, ayudando a regular la temperatura corporal en el clima cálido de la región tropical. Los tucanes son expertos en adaptarse y sobrevivir en las alturas de los árboles. Hacen sus nidos en cavidades de los troncos, manteniéndose a salvo de los depredadores terrestres. Con patas fuertes y garras afiladas, pueden aferrarse firmemente a las ramas y moverse ágilmente entre el follaje. Viviendo en pequeños grupos, los tucanes se comunican a través de llamados resonantes, no solo para mantenerse en contacto, sino también para alertar sobre la presencia de depredadores. Los tucanes desempeñan un papel crucial como sembradores de semillas en la selva amazónica. Al consumir frutas, digieren y dispersan las semillas a través de sus excrementos. Esto convierte a los tucanes en las aves más eficaces para la dispersión de semillas en el Amazonas, ayudando a mantener la diversidad vegetal y la regeneración del bosque. En el alto dosel de la selva amazónica, el búho cornudo, Bubo virginianus, anida silenciosamente en las ramas altas, reutilizando a veces los nidos de otras aves o construyendo los suyos propios. El búho cornudo es una de las especies de búhos más grandes, con una longitud corporal de 18 a 25 pulgadas y una envergadura de alas que varía entre 3.3 y 4.8 pies. Aunque es común en toda América del Norte y del Sur, este búho grande desempeña un papel crucial en el ecosistema del dosel del Amazonas. Por la noche, cuando la mayoría de los animales descansan, el búho cornudo emerge, cazando en la densa oscuridad del dosel. Este búho tiene ojos grandes, que representan casi el 5% de su peso corporal. Su visión es 100 veces más sensible que la de los humanos en condiciones de poca luz, permitiéndole detectar presas incluso en la oscuridad casi total. El búho cornudo tiene una audición extremadamente desarrollada, con orejas asimétricas en su cabeza que le permiten localizar sonidos en 3 dimensiones. Gracias a esta capacidad, puede detectar sonidos con una diferencia de tiempo de llegada a los oídos tan pequeña como una millonésima de segundo. Esto
le permite ubicar con precisión a su presa, basándose en los sonidos más sutiles, incluso cuando está completamente oculta. La capacidad del búho cornudo para volar en completo silencio es uno de los factores clave que lo convierten en un depredador formidable. La estructura única de sus plumas, con bordes dentados y una capa inferior de plumas suaves, dispersa el aire y minimiza el ruido al máximo mientras vuela. Al atacar, este búho utiliza sus poderosas garras con una fuerza de presión de hasta 300 libras por pulgada cuadrada, lo suficiente para perforar los huesos de presas como ratones, serpientes, conejos e incluso aves grandes. Bajo el alto dosel de la selva tropical amazónica, a una altura de entre 20 y 30 metros sobre el suelo, existe un mundo semi-iluminado donde la luz solar se filtra a través de las capas superiores de árboles. Esta es una zona de transición, un vivero natural, donde la vida alcanza su máximo esplendor con una densidad vegetal extraordinaria que representa alrededor del 60% de las especies vegetales del Amazonas. Las hojas anchas se superponen y entrelazan, formando una cubierta casi continua que protege y sustenta a miles de especies únicas de flora y fauna. El dosel de la selva tropical alberga alrededor del 75% de los mamíferos del Amazonas. Este ecosistema actúa como una capa protectora, resguardando los niveles inferiores de las intensas lluvias y vientos, mientras proporciona sombra y mantiene la humedad en toda la selva. Una característica distintiva del dosel de la selva tropical es la abundancia de plantas epífitas, que no crecen en el suelo, sino que viven como parásitas o en simbiosis sobre los árboles grandes, absorbiendo agua y nutrientes del aire y la lluvia. Los insectos desempeñan un papel esencial en el ecosistema del dosel, con una estimación de aproximadamente 2.5 millones de especies viviendo en este nivel. Estos pequeños seres no solo contribuyen a la polinización y la descomposición de materia orgánica, sino que también mantienen el equilibrio ecológico de la selva. En particular, muchas especies de insectos en el dosel han evolucionado para convertirse en maestros del camuflaje, fusionándose completamente con su entorno. Los catídidos, cuyo nombre científico es Tetygonidae, son un ejemplo destacado del arte del camuflaje natural. Sus cuerpos están diseñados para imitar perfectamente a las hojas, desde las venas hasta el color, e incluso las marcas de mordidas de insectos. Lo más notable es que los catídidos pueden cambiar el color de su cuerpo según la temporada, adaptándose a los cambios de las hojas y ocultándose de manera impecable de los depredadores más atentos. En el rico ecosistema de la selva tropical amazónica, miles de especies de arácnidos, incluyendo arañas, escorpiones, ácaros y artrópodos, habitan y prosperan. Entre ellas, las arañas dominan, representando aproximadamente el 80% de las especies de arácnidos registradas en el dosel, donde la luz solar apenas logra filtrarse a través del denso follaje. Muchas arañas en el dosel han evolucionado técnicas de camuflaje altamente sofisticadas. Entre ellas, la araña cangrejo, cuyo nombre científico es Thomisidae, es experta en cambiar el color de su cuerpo para mimetizarse con su entorno, desde el verde de las hojas hasta el marrón de la corteza de los árboles. Esta habilidad no solo las ayuda a pasar desapercibidas ante los depredadores, sino que también las convierte en depredadoras emboscadas, capaces de atacar a sus presas cuando menos lo esperan. Otras especies de arañas, como las tejedoras de orbes, orb weaving spiders, utilizan sus telas para cazar con una tasa de éxito de hasta el 50%,
Sus redes circulares y grandes están hechas de hilos de seda ultra resistentes, capaces de soportar una fuerza 5 veces mayor que el acero del mismo peso, lo que les permite capturar insectos grandes como mariposas y abejas. A diferencia de las arañas que tejen redes, la tarántula Goliat es un depredador de emboscada. Se esconde bajo tierra y detecta incluso los movimientos más pequeños en su entorno a través de pelos sensibles en sus patas. Cuando llega el momento adecuado, la Goliat se lanza con una velocidad impresionante, inyecta veneno y utiliza sus colmillos, de casi 2.5 centímetros de largo, para someter rápidamente a su presa. Luego, inyecta enzimas digestivas, transformando el cuerpo de la presa en líquido para ser absorbido. En las ramas pequeñas, los colibríes utilizan seda de araña y fragmentos de plantas para construir sus nidos. Sus nidos son diminutos, lo suficientemente pequeños para contener huevos y crías, lo que les ayuda a mantenerse fuera del alcance de los depredadores. La supervivencia de las crías en el dosel depende en gran medida de la capacidad de la madre para construir el nido en un lugar seguro y discreto. Los colibríes desempeñan un papel fundamental como polinizadores, siendo responsables de aproximadamente el 25% de la polinización en los niveles superiores de la selva amazónica. Con su lengua larga y delgada, pueden extraer néctar de flores que otras aves no pueden alcanzar. Estos pájaros tienen la tasa metabólica más alta entre todas las aves, consumiendo una cantidad de energía enorme en relación con su pequeño tamaño corporal. Su corazón puede latir hasta 1.200 veces por minuto mientras vuelan, lo que les permite moverse rápidamente de una flor a otra para alimentarse. A principios de la temporada seca, de julio a diciembre, cuando la selva amazónica está llena de alimento y el clima es favorable, los guacamayos comienzan su temporada de anidación. Son muy meticulosos al elegir el lugar para sus nidos. Aproximadamente el 80% de las especies de guacamayos en el Amazonas eligen anidar a una altura de entre 20 y 30 metros sobre el suelo, en el denso dosel, donde pueden observar y proteger sus nidos de posibles amenazas. Los guacamayos prefieren especialmente árboles como ceiba pentandra, cuyos troncos gruesos y raíces firmes ayudan a minimizar los riesgos de depredadores como serpientes y monos. Durante la temporada de anidación, los guacamayos dedican alrededor del 70% de su tiempo diario a buscar alimento, asegurándose de que las crías reciban suficiente nutrición para crecer saludables. Utilizan sus fuertes llamados, que resuenan por toda la selva, junto con su plumaje colorido como señales de advertencia efectivas para ahuyentar a posibles depredadores. El plumaje vibrante no solo atrae a sus parejas, sino que también se convierte en una herramienta visual para proteger sus nidos. Además, los guacamayos suelen colaborar con otros miembros de su grupo para proteger los nidos y su territorio, formando una red de seguridad colectiva que aumenta las posibilidades de supervivencia de toda la bandada. Junto a las vastas selvas tropicales, el Amazonas alberga otro mundo, misteriosas cuevas formadas por el proceso de erosión de piedra caliza y arenisca a lo largo de millones de años. Estas cuevas constituyen una compleja red de cámaras subterráneas,
ríos subterráneos y lagos. Dentro de estos oscuros espacios, las condiciones únicas de alta humedad y temperatura estable han impulsado adaptaciones singulares en las especies que las habitan, convirtiendo a estas cuevas en ecosistemas cerrados. En un entorno con poca luz solar, muchos organismos dependen de fuentes de energía limitadas, principalmente de materia orgánica traída desde el exterior o del proceso de quimiosíntesis llevado a cabo por bacterias. Estas bacterias quimiosintéticas utilizan compuestos químicos como fuente de energía en lugar de la luz solar, formando la base de la cadena alimenticia en muchos ecosistemas de cuevas. A través de la quimiosíntesis, producen materia orgánica que proporciona energía a otras especies en este ecosistema cerrado. El murciélago vampiro, cuyo nombre científico es Desmodus rotundus, es una especie característica de la selva amazónica, donde puede vivir con una alta densidad, alcanzando hasta 8 individuos por metro cuadrado en cuevas favorables. El ambiente de las cuevas, con oscuridad y humedad constante, ofrece un refugio perfecto para estos murciélagos, permitiéndoles evitar a los depredadores y conservar energía durante el día antes de salir a cazar por la noche. Siendo los únicos murciélagos en el mundo con una dieta basada en sangre, hematofagia, los murciélagos vampiros necesitan consumir aproximadamente 20 mililitros de sangre cada noche para sobrevivir. Utilizan sus dientes afilados para hacer un pequeño corte en la piel de su presa y luego usan su lengua para extraer la sangre. Este proceso ocurre de manera silenciosa gracias a la enzima draculin en su saliva, una sustancia que actúa como anticoagulante y analgésico, permitiendo que la presa no note la herida de inmediato y que la sangre fluya constantemente. El comportamiento social de los murciélagos vampiros es sumamente complejo. Si un individuo no logra conseguir alimento, otros miembros de la colonia suelen compartir sangre con él. Este acto no solo fortalece los lazos dentro del grupo, sino que también sirve como un mecanismo crucial de supervivencia en tiempos de escasez de alimento. El río Amazonas, con una longitud de aproximadamente 4.000 millas, es el río más grande del mundo en términos de volumen de agua, atravesando 7 países de Sudamérica antes de desembocar en el Océano Atlántico. El ecosistema del río Amazonas se divide en 2 tipos principales de agua: aguas negras y aguas blancas. Las aguas blancas, que fluyen desde los Andes, transportan sedimentos ricos en nutrientes, creando un entorno ideal para el desarrollo de peces herbívoros e invertebrados. Por otro lado, las aguas negras, con alta acidez, pocos sedimentos y taninos provenientes de la vegetación, forman un ambiente desafiante, pero adecuado para especies de peces que han evolucionado para adaptarse a estas condiciones. Junto al tranquilo cauce del río Amazonas, los bancos de arena se convierten en puntos de reunión para muchas especies de tortugas, donde toman el sol para calentar sus cuerpos y eliminar parásitos. Sobre la cálida arena, las tortugas descansan silenciosamente bajo el sol, pero otro fenómeno único ocurre en sus caparazones. Es la llegada de mariposas que se agrupan para recolectar las lágrimas de las tortugas. Las mariposas, especialmente los machos, buscan las lágrimas de las tortugas como una fuente valiosa de sal y minerales, elementos raros en su dieta. Este comportamiento se conoce como lacrífagi, beber lágrimas, un fenómeno poco común y único en la naturaleza. El río Amazonas alberga más de 2.200 especies de peces,
lo que representa aproximadamente el 15% de todas las especies de peces de agua dulce en el mundo. Este río proporciona una abundante fuente de alimento para muchas especies animales, incluyendo la snake bird, también conocida como anhinga, un ave con una estrategia de caza única. Con su cuerpo largo y delgado, el anhinga se mueve con gracia bajo el agua, asemejándose a una serpiente deslizándose. Esta habilidad le permite cazar de manera eficiente en las profundas aguas del Amazonas. A diferencia de muchas otras aves, las plumas del anhinga no son impermeables, lo que le permite bucear hasta 20 pies de profundidad sin que la flotación lo empuje hacia la superficie. Cuando detecta a su presa, generalmente peces o pequeños anfibios, el anhinga utiliza su largo y flexible cuello para lanzar un ataque relámpago, clavando a su presa con su pico afilado como una aguja. Esta estrategia es altamente efectiva, lo que le permite al anhinga alcanzar una tasa de éxito de caza del 60% en su entorno natural. Sin embargo, la mayor amenaza para las especies que habitan en el río Amazonas es el caimán negro, una criatura poderosa dentro del orden establecido por Dios. Este cocodrilo, conocido científicamente como Melanosuchus niger, es el más grande de América del Sur, alcanzando hasta 20 pies de largo y un peso de 1.100 libras. El caimán negro puede vivir hasta 70 años y tiene una resistencia extraordinaria. Es capaz de sobrevivir sin alimentarse durante semanas o incluso meses, gracias a su capacidad de almacenar energía en forma de grasa. Cuando las condiciones se vuelven difíciles, reduce su metabolismo para conservar energía, una estrategia de supervivencia óptima en el entorno cambiante del Amazonas. La piel negra del caimán negro no solo le permite camuflarse perfectamente en aguas oscuras, sino que también absorbe el calor del sol durante el día, ayudándole a mantener su temperatura corporal para cazar por la noche. Sus ojos, equipados con una membrana llamada tapetum lucidum, reflejan la luz, lo que les permite ver claramente en la oscuridad y detectar presas a largas distancias. Como maestros de la emboscada, los caimanes negros suelen permanecer inmóviles bajo el agua o escondidos entre la vegetación de la orilla, esperando que una presa se acerque lo suficiente para lanzar un ataque sorpresa. Con una mordida extremadamente poderosa de hasta 3.700 libras por pulgada cuadrada, pueden someter fácilmente a presas grandes como peces, mamíferos, aves e incluso otros cocodrilos. Una vez que atrapan a su presa con sus mandíbulas, el caimán negro la arrastra bajo el agua, utilizando potentes giros de su cuerpo para desorientarla y provocarle asfixia. El río Amazonas no solo es el dominio del caimán negro, sino también el escenario de otro depredador gigante, la anaconda verde, conocida científicamente como Eunectes murinus. Cuando se habla de los depredadores más destacados del ecosistema del río Amazonas, la piraña roja es un nombre que no puede faltar. Este pez famoso lleva el nombre científico Pygocentrus natereri. Los dientes de la piraña roja son increíblemente afilados, dispuestos en forma de sierra, con cada diente midiendo entre 0.16 y 0.20 pulgadas de largo, y una fuerza de mordida de hasta 72 libras por pulgada cuadrada, suficiente para desgarrar la carne de su presa en cuestión de segundos.
Las pirañas rojas suelen cazar en grupos de entre 20 y 30 individuos, utilizando una estrategia de ataque simultáneo. Al atacar a su presa, comienzan mordiendo pequeños trozos de carne, provocando que la presa pierda sangre y se debilite progresivamente. La primera mordida de la piraña roja puede hacer que su presa pierda hasta el 35% de su peso corporal en solo unos minutos. Esta velocidad y agresividad convierten a la piraña roja en uno de los depredadores más eficaces del ecosistema del Amazonas, con una tasa de éxito del 70% en sus cacerías. A pesar de su fama de agresividad, la piraña roja es sorprendentemente flexible en su dieta. Puede pasar de cazar presas vivas a alimentarse de carroña o incluso plantas cuando es necesario. Esta capacidad de adaptación les permite sobrevivir en las duras condiciones del Amazonas, un ecosistema en constante cambio. El arapaima, también conocido como pirarucu, es un pez de agua dulce gigante que habita en el sistema del río Amazonas en Sudamérica. Con una longitud que puede alcanzar los 3 metros y un peso superior a los 200 kilogramos, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Lo que hace especial al arapaima es su capacidad para respirar aire gracias a una vejiga natatoria modificada, lo que le permite sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno. El arapaima tiene un cuerpo largo y estilizado, con escamas grandes y resistentes de color gris plateado, que a menudo muestran tonos rojizos en la cola, lo que lo hace especialmente llamativo. Este pez es un depredador, y su dieta incluye peces pequeños, camarones, cangrejos e incluso aves o pequeños animales que caen al agua. Un dato interesante es que el arapaima desempeña un papel muy importante en el ecosistema del Amazonas y también tiene un gran valor cultural y alimenticio para las comunidades locales. Sin embargo, debido a la pesca excesiva, su población en estado salvaje ha disminuido considerablemente, lo que ha llevado a un enfoque más intenso en su conservación. El arapaima no solo es un símbolo de la grandeza de la naturaleza, sino también un recordatorio de la importancia de proteger ecosistemas valiosos como el Amazonas. En el corazón de la selva amazónica, donde ríos y pantanos dominan el paisaje, la anaconda, conocida como sucuri en portugués, emerge como una leyenda viva de la naturaleza. Es la serpiente más grande del mundo, pudiendo alcanzar más de 9 metros de longitud y pesar más de 200 kilogramos. La anaconda vive principalmente en el agua, donde se mueve con agilidad y sigilo gracias a su cuerpo musculoso, cubierto de escamas de color verde oliva con patrones negros, lo que le permite camuflarse perfectamente entre el lodo y la vegetación. Sus ojos y fosas nasales están situados en la parte superior de su cabeza, permitiéndole observar a su alrededor casi sin salir del agua. Esta especie es una experta depredadora, que acecha a sus presas como peces, aves e incluso ciervos, tapires o caimanes pequeños. Al atacar, no muerde para matar, sino que envuelve a su presa con su poderoso cuerpo, asfixiándola antes de devorarla por completo. Aunque la anaconda despierta tanto curiosidad como temor en los humanos, rara vez representa un peligro para las personas a menos que se sienta amenazada. En el ecosistema del Amazonas desempeña un papel crucial en el equilibrio de las especies, siendo un símbolo de la fuerza y el misterio de la selva tropical. Además, no se puede pasar por alto al jaguar, el rey supremo del Amazonas. Su habilidad para cazar bajo el agua es un testimonio de su excepcional adaptación a los entornos ribereños y pantanosos, donde la comida es abundante, pero la competencia es menor. A diferencia de muchos otros grandes felinos que solo nadan cuando es necesario, el jaguar ama el agua y tiene habilidades de natación excepcionales. A menudo caza en áreas donde pocos animales pueden acceder.
Según la revista Journal of Wildlife Management en 2023, entre el 15 y el 20% de la dieta del jaguar en el Amazonas consiste en animales acuáticos como peces, tortugas e incluso pequeños caimanes. Las emboscadas acuáticas del jaguar son incluso más exitosas que sus cazas en tierra, con una tasa de éxito de alrededor del 65%. De diciembre a mayo, la temporada de lluvias en el Amazonas provoca un aumento significativo en el nivel del río Amazonas y sus afluentes. El nivel del agua puede subir entre 10 y 15 pies, inundando millones de hectáreas de bosque y creando una extensa red de pantanos y áreas anegadas. Estos bosques inundados, conocidos como bárcea, se convierten en hábitats temporales para muchas especies de animales, desde peces hasta mamíferos y aves. La temporada de lluvias provoca cambios significativos en el ecosistema, fomentando la reproducción de muchas especies de peces y favoreciendo el crecimiento de plantas acuáticas. Aproximadamente el 60% de las especies de peces en el Amazonas se reproducen en los bosques inundados durante la temporada de lluvias, un ecosistema crucial en su ciclo de vida. Sin embargo, también hay muchas especies de animales que deben adaptarse para sobrevivir en este entorno de rápidos cambios. Cuando el aumento del nivel del agua y las intensas lluvias inundan parte del hormiguero de las hormigas cortadoras de hojas, deben construir cámaras de hongos más altas y crear drenajes naturales para mantener seco el nido. Incluso, las hormigas obreras trasladan los hongos a cámaras superiores si es necesario, asegurando la supervivencia de toda la colonia durante los meses difíciles de la temporada de lluvias. La temporada de lluvias, lejos de ser una amenaza, se convierte en una oportunidad para que estas hormigas demuestren su resistencia y su extraordinaria capacidad de supervivencia. Durante la temporada de lluvias, cuando la movilidad se dificulta debido a los bosques inundados, las clay lakes se convierten en puntos de reunión concurridos para las bandadas de guacamayos. Estos barrancos de arcilla, ricos en minerales, ayudan a los guacamayos a neutralizar las toxinas de semillas y frutos inmaduros, especialmente los alcaloides. La temporada de lluvias también marca un momento crucial en el ciclo reproductivo de los guacamayos. En las clay lakes no solo buscan pareja, sino que también participan en importantes interacciones sociales. Los machos suelen exhibir sus colores vibrantes y emitir fuertes llamados para atraer a las hembras y defender su territorio contra intrusos. Para las nutrias gigantes, las nutrias más grandes del mundo, la temporada de lluvias representa desafíos extremos. El aumento en el nivel del agua transforma su hábitat, dificultando la caza, ya que los peces y otras especies acuáticas se dispersan y se esconden en áreas recién inundadas. La escasez de alimento se convierte en un problema, mientras que las amenazas de depredadores como el caimán negro y la anaconda aumentan, poniendo en peligro la seguridad de toda la manada. Sin embargo, las nutrias gigantes tienen una capacidad de adaptación impresionante. Cambian sus estrategias de caza, utilizando la fuerza colectiva de la manada, que puede contar con entre 10 y 20 miembros, para acorralar peces en zonas de aguas poco profundas, donde es más fácil atraparlos. Su poderosa habilidad para nadar y sus llamados resonantes les permiten mantener la cohesión del grupo, creando un sistema de defensa sólido contra las amenazas del entorno. Esta cooperación aumenta la tasa de supervivencia de las nutrias gigantes hasta un 70%, incluso en condiciones adversas.
Durante la temporada de lluvias, cuando el paisaje se transforma en una red de ríos y arroyos inundados, los alimentos se vuelven abundantes, pero los nutrientes pueden diluirse por el agua. En este momento, las manadas de pecaríes, los característicos cerdos salvajes de Sudamérica, suelen reunirse en los mineral leaks. Estas áreas de suelo rico en minerales proporcionan nutrientes esenciales como sodio y calcio, ayudando a los pecaríes a compensar las deficiencias en su dieta diaria. Sin embargo, estos mineral leaks también se convierten en puntos críticos de peligro, donde ocurren aproximadamente el 30% de las emboscadas exitosas de jaguares contra pecaríes durante la temporada de lluvias. Para sobrevivir, los pecaríes han desarrollado un sistema social y de defensa sólido. Viven en grandes manadas que pueden contar con cientos de individuos y suelen asignar a los líderes de la manada la tarea de vigilar, mientras que los demás obtienen minerales esenciales. La cohesión dentro de la manada es un factor clave que permite a los pecaríes superar los peligros de la temporada de lluvias, protegiéndose de los depredadores en el complejo y diverso ecosistema del Amazonas. Sin embargo, la lucha por la supervivencia de las especies en el Amazonas no solo está amenazada por la dureza de la naturaleza. La actividad de las placas tectónicas tardó millones de años en crear la riqueza y diversidad natural del Amazonas. Sin embargo, la humanidad ha tardado solo unas décadas en destruirla. Uno de los problemas más graves es la tala de árboles, que no solo destruye los bosques, hogar de innumerables especies animales, sino que también contamina las fuentes de agua, afectando gravemente los ecosistemas acuáticos. Según la Organización Meteorológica Mundial en 2023, el Amazonas ha perdido más del 20% de su área original en los últimos 50 años. Esta pérdida no es solo una cifra fría, sino una disminución drástica en la biodiversidad y la desaparición de especies que han existido durante millones de años. Si no se toman medidas urgentes, se estima que para 2050 el 40% de la selva amazónica podría desaparecer, provocando el colapso de uno de los ecosistemas más vitales del planeta. El cambio climático está agravando aún más la situación. El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones han llevado a que la selva amazónica, un símbolo de abundante vida, enfrente incendios forestales devastadores. Zonas que antes eran verdes, ahora se han vuelto áridas y carbonizadas. Este impacto no solo sería un desastre para el ecosistema local, sino que también representaría una grave amenaza para el planeta entero. Según WWF y un estudio publicado en Nature en 2024, cada año se descubren entre 400 y 500 nuevas especies en el Amazonas. Sin embargo, al mismo tiempo, cientos de especies podrían estar desapareciendo para siempre antes de que la humanidad llegue a conocerlas. El pulmón verde de la Tierra se está agotando poco a poco debido a las acciones descontroladas de los humanos. Los vastos bosques y el río Amazonas están lanzando un llamado urgente, pidiendo protección ante el desastre que está ocurriendo. Más que nunca, proteger el Amazonas no es solo salvar una selva, sino también asegurar nuestro propio futuro. En el corazón de la selva amazónica se libra una batalla silenciosa pero intensa. Los esfuerzos de conservación, como una luz tenue en medio de la oscuridad, no solo buscan preservar la naturaleza,
sino que también cumplen con la misión sagrada de proteger el pulmón verde de la tierra, un precioso regalo de Dios, de la destrucción. En este lugar, los conservacionistas trabajan arduamente para proteger las reservas naturales y las áreas forestales gestionadas por las comunidades indígenas. Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2023, las áreas bajo la administración de pueblos indígenas han reducido significativamente la deforestación, ayudando a conservar más de 55 millones de hectáreas de la selva amazónica. Además, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales han trabajado estrechamente para implementar programas de reforestación. Entre ellos, destaca el proyecto Trillion Trees Initiative de WWF, cuyo objetivo es plantar 1 billón de árboles en todo el mundo, con una gran parte en el Amazonas. Los árboles jóvenes plantados no solo regeneran el ecosistema, sino que también generan empleos y oportunidades de medios de vida sostenibles para las comunidades locales. Al igual que un eslabón crucial en la cadena ecológica, cada acción de protección de los bosques genera un efecto multiplicador que ayuda a preservar la vida en nuestro planeta. El Amazonas nos necesita, y nosotros necesitamos al Amazonas. Una relación inseparable en la lucha por proteger el futuro. ¿Alguna vez te has sumergido en la majestuosidad de la selva amazónica? Si es así, comparte tus recuerdos más memorables en los comentarios a continuación. Tus experiencias pueden convertirse en una fuente de inspiración poderosa, ayudando a difundir el mensaje sobre la importancia de proteger este valioso tesoro natural.